El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, Martín Sabatella, entregará licencias, autorizaciones y subsidios a radios y productoras comunitarias de pueblos originarios y de establecimientos educativos de la provincia. Estos logros son una expresión de los avances en la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que promueve la democratización del acceso a los medios de comunicación audiovisual, impulsando la generación de nuevas voces y miradas con diversidad e inclusión. El cumplimiento del artículo 151 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que garantiza el acceso a frecuencias para medios de nuestra comunidad de pueblos originarios. El presidente del AFCA otorgará las autorizaciones para operar servicios de radio a la comunidad india Quilmes de la localidad de Colalao del Valle, la comunidad Tolombón de la localidad de Potreros y la comunidad indígena de los Chuchagasta de la localidad de La Higuera, todas ellas otorgadas durante la presente gestión. Estas tres autorizaciones son parte de las más de 45 radios de pueblos originarios que hay en todo el país. El cumplimiento del artículo 49 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que permite la entrega de licencias en forma directa a emisoras sin fines de lucro de baja potencia en zonas de baja densidad poblacional y o alta vulnerabilidad social, que estén destinadas a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social. El titular de AFCA entregará las licencias correspondientes a las radios La Aldea, Piedra de Camino de la localidad de Acheral, Fundación Calchaquí para el Desarrollo Regional de la localidad de Famayá y Fundación Arrojos de la localidad de Raco. El artículo 49 comenzó a implementarse durante la actual gestión a partir de su reglamentación en 2012. A través de este mecanismo se han entregado ya 13 licencias a radio comunitarias en todo el país. En cumplimiento del artículo 97, inciso F de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el 10% de los fondos recaudados por el AFCA sean destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, Martín Sabatella entregará los subsidios correspondientes al Fondo de Fomento Concursable, FOMECA, implementado durante el año 2013. Los beneficiarios de la provincia de Tucumán son la Fundación Redes de Conocimiento, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de la ciudad de San Miguel de Tucumán y Fundación Abrojos de la localidad de Raco. El FOMECA comenzó a implementarse durante la actual gestión y en 2013 y para el primer semestre de 2014 prevé destinar 15 millones de pesos para el fortalecimiento de medios comunitarios y de pueblos originarios. En el marco de los dos convenios firmados por la AFCA, el ministro de Educación y la Comisión Nacional de Comunicaciones para instalar radios educativas en institutos de educación superior, IES, y en escuelas de educación media que participan del programa, Centro de Actividades Juveniles, CAJ, fueron autorizadas en la provincia de Tucumán un total de 12 radios educativas, todas ellas durante la gestión del actual titular del AFCA. Se hace entrega de las autorizaciones correspondientes a las radios CAJ de la Escuela Media de la localidad de Arcadia y la Escuela Media de Tacorralo y las autorizaciones correspondientes a las radios del Instituto de Educación Superior de la localidad de Villa Quinteros y del Instituto de Educación Superior de la localidad de La Cocha. El señor Sabatella entregará en manos de la señora ministra de Educación de la provincia, profesora Silvia Rosquet, las licencias correspondientes para el funcionamiento de radios educativas. Bienvenido, compañero Sabatella, a este lugar de la Universidad Nacional de Tucumán, que nos llena de orgullo a todos los tucumanos. Gracias, querido rector, Hugo, por hacer posible esto y a todos los aquí presentes. Y la verdad que a veces uno no dimensiona lo que significa poder trabajar desde una escuela de Arcadia, de Manuela Pedraza, de Trancas, de Burruyacu, del interior del país,
de tener una radio ordenada y que nos permita justamente comenzar a producir contenidos. Y a veces no se dimensiona esto hasta que nos ponemos a pensar lo que significa este trabajo que se viene realizando. Claro que sí, desde Néstor Kirchner en adelante, donde la ley de radios o la ley de medios de comunicación, ley de la dictadura militar, nos marcó también un antes y un después del acceso a la información en cada uno de nosotros. Un acceso a la información que otros manejaban lo que nosotros teníamos que saber, que otros nos decían qué sentíamos, que otros nos contaban qué es lo que nosotros producíamos en cada una de las zonas. Esta nueva ley, y que lo vemos a Martín a través también de los medios, todos los días, peleándola, justamente porque la Presidenta de la Nación tomó la decisión de dar esa lucha necesaria, porque tiene que ver con una lucha ideológica sobre quién maneja los medios de comunicación, hoy es un hecho real en nuestro país y es un hecho real también en nuestra provincia. Nosotros tenemos y nos tenemos que sentir orgullosos quienes estamos en educación, también a partir de la gestión de Néstor, de Cristina, de nuestro gobernador José Alperovich acá en la provincia y del ministro Alberto Silioni con todo su equipo, de poder llegar a las distintas escuelas, a generar una nueva radio, a generar un espacio donde se encuentran los docentes con los estudiantes desde otros lugares, a generar ese espacio donde aprendemos a pensar para transmitir en un colectivo a otro colectivo que se llama toda la sociedad, a decir qué pasa en cada una de nuestras instituciones, pero también a aprender la historia, la literatura, a hacer un llamado a la solidaridad o a difundir las políticas públicas, como Termina tu secundario, que hoy es una línea estratégica para construir un país para todos. Para eso peleamos justamente para que esta nueva ley tenga cabida en todo el país. Tener acceso a la información para seguir construyendo un país para todos. La educación es un eje transversal, es una de las políticas que marcó inicio en el año 2003 con la sanción de la Ley Nacional de Educación, educación obligatoria secundaria, en un país donde la mitad de la población no iba a la escuela, donde no teníamos escuela secundaria. Y acá los tucumanos lo sabemos, Martín, cuando inició el gobernador Alperovich su gestión, había solo 50 escuelas secundarias públicas frente a 600 escuelas primarias. ¿A dónde se iban los chicos? No iban a la escuela. Hoy, con orgullo y con el trabajo, con la decisión política de esta ley nacional y de la ley provincial, la provincia tiene 240 escuelas secundarias públicas y 200 más que se van completando en cada uno de los grados. Aquí tenemos los directores que trabajan, aquí tenemos los chicos, aquí tenemos los formadores de nuevos formadores, aquí en este recinto para que reciban, como lo acaban de hacer, una herramienta más de trabajo, pero es esa herramienta de trabajo fundamental que se llama pedagogía de la memoria, pedagogía del presente y pedagogía del futuro. Hagan de esto, ustedes chicos, los próximos docentes, los próximos egresados de nuestras escuelas secundarias, sean los portadores y no claudiquen jamás a lo logrado en la década ganada. Sean ustedes los multiplicadores de hoy para que mañana sigan otros chicos y así seguir construyendo un presente, un futuro y un país para todos. Muchísimas gracias.
procederán a rubricar el convenio marco de cooperación y colaboración en materia de comunicaciones audiovisual entre ambas instituciones. Porque esta ley, por supuesto, es hija de esa lucha histórica de organismos y de distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, derechos humanos, académicas, durante 30 años que debatieron en el conjunto de la patria, en foros, en asambleas, la necesidad de tener una norma de la democracia que deje atrás esa norma oscura de la dictadura militar. Es hija de esa historia, de esos debates profundos que se dieron, quizás una de las leyes más debatidas, pero además también, por supuesto, es hija del momento histórico que funda Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Porque justamente esta ley que viene a incluir tiene que ver con el rasgo de identidad constitutivo del proyecto nacional, que es la inclusión, y para animarse a esto tenía que nacer este proyecto que tiene que ver con romper el molde, con correr la frontera de lo posible, con interpelar el poder, con volver a sentir que se puede. Esta ley es hija de todo esto y, por supuesto, como lo decíamos recién, es hija del coraje y la voluntad de la Presidenta de la Nación de tomar toda esa historia, llevarla al Parlamento y convertirla en ley. Y digo, esta ley que tiene toda esta historia, tiene este objetivo, por un lado, de generar estas nuevas herramientas, y esas nuevas herramientas se construyen en la articulación permanente del sector privado, del sector público y de las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro. La ley establece con claridad que el mundo de la comunicación tiene que ser la articulación de todo esto, incorpora por primera vez las cooperativas en el mundo privado también y las pone como un actor presente en el mundo de la comunicación. Le da un rol fundamental a los municipios, a las provincias, a las universidades, a las escuelas, para que también ahí se desarrolle esta transformación de la comunicación. Y es fundamental el rol de la universidad. Por eso para mí es un gusto extraordinario poder estar aquí hoy firmando el convenio con esta universidad y además hacerlo en el marco de su centenario, porque la universidad obviamente tiene muchísimo para aportar en la transformación de la comunicación y en ese anclaje territorial, en ese anclaje social, en esa vida cotidiana de esa comunicación, insisto. Tiene ese lugar fundamental para el sistema educativo, estas herramientas que decía la ministra, que yo suscribo todas sus palabras, por lo tanto, simplemente tomarlas como propia, en el sentido de que la importancia de esta herramienta en el mundo del sistema educativo, en el mundo de la educación. Tiene también esa cuestión central, que hoy lo vimos en las entregas también de las nuevas autorizaciones o licencias de las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro, ese 33%, estableciéndolo como un tema fundamental, insisto, para que esté el conjunto de herramientas, cada uno con su particularidad. El sector privado tiene una lógica, el sector público tiene otros objetivos vinculados a una función distinta, y las organizaciones populares comunitarias, que en general son las organizaciones que le dan voz a quienes no tuvieron voz y que no tienen la lógica del mercado, ni están pensando en la rentabilidad de determinada cuestión, sino están pensando cómo ese anclaje social, territorial, y esos sectores y esas zonas, en muchos casos vulnerables, están presentes también a la hora de tomar la palabra, construyendo esto que hoy lo hablábamos con el rector y con la ministra, de poder vernos nosotros o escucharnos nosotros, lo decía también la ministra, en esas expresiones comunicacionales y no siempre ver a otros que no tienen nada que ver con nosotros. Es un juego de palabras, pero es así, o sea, ver lo que nos pasa, ver nuestra vida cotidiana, ver esa identidad, esas tradiciones, esa cultura, eso que nosotros somos en cada rincón de nuestro país. Y después cuestiones sencillas que hoy hablaba en el canal aquí, en 2 canales que fui a la mañana, es un programa, decía esta cuestión del contenido local, los contenidos independientes, los contenidos que tienen que ver con nuestra vida, hasta la cuestión concreta de que cuando uno prendía la tele para ver si llovía o no, te decían si llovía en la 9 de julio, y nada que ver con nosotros, en cada uno, entendiendo ese nosotros desde lo plural, diverso que es nuestro país. Por lo tanto, la ley tiene este capítulo fundamental del impulso de esa generación de nuevas herramientas. Para eso también el FOMECA, ese fondo concursable de recursos concretos para acompañar estos emprendimientos comunicacionales, con recursos para equipamiento, para infraestructura, para capacitación, formación, para producción de contenidos, ¿no? Y esta ley, además, que impulsa todo esto, permitió no solamente al AFCA, porque esto me parece que es justo decirlo, esta ley de servicio de comunicación audiovisual, que es el paraguas para la transformación profunda de la comunicación y para la democratización de la palabra, ha permitido esa transformación fruto del esfuerzo de muchísimos sectores,
desde lo público, los ministerios de Planificación, de Desarrollo Social, la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Trabajo, el INCA, la Secretaría de Comunicación en términos nacionales, el rol de cada uno de los gobiernos provinciales, el compromiso de esos gobiernos provinciales. Aquí está el representante del gobierno provincial también en el Consejo Federal de Comunicación que crea la ley. Quiero decir, hay una articulación de políticas públicas de distintos organismos nacionales y también de los gobiernos provinciales y municipales que permiten avanzar con esta transformación que busca la multiplicidad, que busca la diversidad, que busca, insisto, que estén absolutamente todas las voces presentes y nuestras expresiones culturales también ocupando el lugar que le corresponde. Así que yo creo que esto que estamos haciendo hoy es un paso extraordinario, nos emociona. Es importante también saberlo, ministra, rector, que ustedes lo saben. Esto está sucediendo en el conjunto del país. Esto tiene que ver con esa firme decisión de la Presidenta de la Nación de no frenar en esta decisión profunda de seguir ensanchando nuestra democracia, de seguir construyendo una sociedad de derechos políticos, sociales, culturales, económicos, como decía la ministra, para todos y todas y no para una parte. El desafío de nuestro proyecto nacional, el proyecto que enamoró al conjunto de la patria con la idea de que se puede, que recuperó la autoestima, que nos puso de pie, tiene que ver con eso, con construir una democracia profunda, una democracia para todos y todas, una democracia donde nadie quede a la intemperie, una democracia que pueda, con la intensidad de este presente y los debates de este presente, construir un futuro, insisto, que incluya a todos y todas. Muchísimas gracias.